Bueno, estimados compañeros, vamos a dar inicio a nuestra segunda clase virtual. Voy a hacer una pequeña presentación muy general del tema, que es el que ustedes tienen que estudiar. Y bueno, pues continuamos con nuestro curso de Derecho y conforme a la videoconferencia primera que tuvimos la semana pasada, bueno, pues habíamos tratado de hacer un inicio de nuestra materia, un acercamiento de lo que son la clasificación de las diferentes normas que existen para regular el comportamiento social. Decíamos que el fenómeno jurídico regula un comportamiento de las personas en la sociedad y que el Estado interviene para poder hacer efectivas por la fuerza del mismo Estado el cumplimiento del derecho. Habíamos visto que las normas se clasifican en normas sociales, normas morales, normas religiosas, normas jurídicas, y precisamente las normas jurídicas se distinguen de las demás normas. Que tienen en común es que regulan comportamientos sociales. Y la diferencia es que las normas jurídicas revisten de una especial característica, que son coercibles. Es decir, el Estado, dado su incumplimiento, puede hacerlas cumplir. Y decíamos que el fenómeno del derecho es tan complejo, tan amplio, que nos lo vamos a encontrar en todas partes, desde que uno nace con tu acta de nacimiento hasta que uno fallece con tu acta de defunción. Se trata de actos jurídicos que tienen relevancia para el derecho y que lo regula el propio derecho, y que bueno, también incluso no solamente el derecho regula el estado civil de las personas, sino también a las empresas, al Estado mexicano, en sus diferentes niveles de gobierno, que decíamos que existe una federación, gobiernos estatales y el área municipal. Bueno, entonces, una vez que se terminó esta primera clase, donde se hizo la clasificación de las normas, pues entramos de lleno a lo que es propiamente el derecho positivo mexicano. ¿A qué nos referimos con el derecho positivo mexicano? Pues al derecho legislado, al derecho que está por escrito, al derecho que está vigente en nuestra sociedad y que ha sido generado por los diferentes órganos del Estado y sancionado por el Estado mismo. Y el tema de este segundo tema es precisamente tratar de ver las fuentes del derecho. He visto que los que están tomando el curso, muchos ya son abogados o están estudiando derecho, imparten la materia de derecho. Entonces, digamos que me estoy moviendo como pez en el agua, porque todos me podrán estar comprendiendo, pero no se preocupen por los que no estudiaron derecho, que está diseñado el curso de tal forma que puedan ustedes impartir la clase de derecho, porque es un fenómeno, el fenómeno jurídico es interesante abordarlo, y además no es complejo como los matemáticos, y se puede acceder, es decir, cualquier persona puede conocer el orden jurídico en el cual nos encontramos inmersos. Entonces, la idea de este segundo tema es precisamente tratar de clasificar las normas y las fuentes del derecho. Entonces, partimos de que vamos a estudiar lo que es el derecho positivo mexicano, el orden jurídico nacional, ¿sí? Entonces, pero antes de eso, obviamente que nos permite, para efectos didácticos, pues acercarnos al tema de la clasificación de las normas y fuentes del derecho. ¿A qué nos referimos con el tema de la clasificación de las normas y de las fuentes del derecho? Bueno, pues que es importante distinguir a qué tipo de normas jurídicas nos referimos cuando estudiamos el orden jurídico mexicano. Y por las fuentes del derecho nos referimos de dónde brota, de hecho la definición literal de fuente es eso, ¿no? Es de donde brota el agua. Bueno, pues en el caso de las fuentes del derecho es de dónde brota, de dónde surge, de dónde se genera precisamente el orden jurídico mexicano, el derecho positivo mexicano.
Incluso recuerdo que en algunas preparatorias, parte de algunas materias que se imparten o se impartían, están una que se llama precisamente Nociones de Derecho Positivo Mexicano, que seguramente algunos de ustedes han impartido esa materia, ¿no? Bueno, entonces, para clasificar las normas y adentrarnos en el estudio de las fuentes de donde surge el derecho, pues podemos decir que las fuentes de donde surge el derecho normalmente se han clasificado pues de manera que se refiere a aquellas al proceso mismo generador de leyes y de la creación de las normas jurídicas. Ya eso se le denominan las fuentes formales, es decir, de dónde surge el derecho. También existen otras fuentes, tales como fuentes reales, que son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Otra de las fuentes importantísimas para poder comprender el orden positivo mexicano son las fuentes históricas, que son los documentos que encierran las leyes o las concepciones que se ha tenido sobre el derecho a lo largo de la historia del país. De hecho, podemos decir que por ejemplo, la cúspide del orden normativo mexicano pues es la Constitución, y esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos surge en 1917. Todavía en el año pasado, en 2017, estábamos celebrando el centenario de la Constitución de México, promulgada precisamente en Querétaro. Si uno quiere saber de dónde brotó esta Constitución que ha sufrido diferentes reformas a lo largo de su historia, bueno, pues es importante, por ejemplo, acercarnos como fuente histórica al diario de los debates del Constituyente de Querétaro, para poder entender el contenido de cada uno de los artículos constitucionales. Entonces, por eso se dice que las fuentes históricas son documentos importantísimos. Si queremos saber por qué, de dónde viene la Constitución de 1917, bueno, pues nos podemos retrotraer a la historia de México y podemos decir que la primera Constitución que tuvo el Estado mexicano fue la Constitución de 1824. Luego, en 1847, vino el Acta de Reformas a la misma Constitución de 1824. Viene la Constitución Liberal de 1857, hasta después de la Revolución Mexicana, o casi dentro del proceso revolucionario, surge en 1917 la Constitución actualmente en vigor. Entonces, por supuesto que es importante para conocer el derecho mexicano las fuentes históricas. También es importante señalar que también existen lo que se llaman las fuentes directas del derecho en México. Esa es otra clasificación. Es decir, la clasificación lo que nos ayuda es poder ubicar el fenómeno jurídico mexicano en la ciencia del derecho, ¿no? Y así, por ejemplo, hay algunos autores que han señalado como fuentes directas del derecho mexicano, pues la misma Constitución, los tratados internacionales, los precedentes judiciales provenientes del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales administrativos. Además, también, por supuesto, que una fuente primordial directa del derecho en México es la ley, la legislación federal ordinaria y la legislación estatal. También se señala la costumbre y los principios generales del derecho. Todo esto ustedes lo pueden consultar en su clase virtual segunda. De hecho, también otra de las fuentes del derecho en México, por ejemplo, lo tenemos en la figura jurídica de los contratos. Ahí los particulares son los que intervienen para de alguna manera sui generis crear derecho. Ustedes muy bien saben que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que tiene como finalidad precisamente la creación, la extinción, la modificación de derechos y obligaciones. Hay un principio jurídico que se llama en latín el pacta sunt servanda, es decir, que la interpretación de los contratos pues está a la voluntad de las partes. Obviamente que no se trata de que los contratos, cualquier contrato que se celebre, pues por supuesto que tiene que tener un objeto lícito, es decir, contemplado por la ley o que no sea contrario a la ley. ¿Por qué se dice que un contrato es la fuente del derecho? Bueno, porque en esa
en externar precisamente la voluntad de las partes para comprometerse en ciertas obligaciones, bueno, pues de alguna manera están surgiendo lo que se conocen como las obligaciones, es decir, un vínculo jurídico entre dos o más partes. Por eso se dice que de alguna manera los particulares pues, intervienen en la creación del derecho. En el caso de una controversia, bueno, pues el juzgado correspondiente tratará de interpretar precisamente la voluntad de las partes. De hecho, si ustedes se fijan en muchos contratos, en la parte final, en la última cláusula, se dice que la interpretación y los alcances de este contrato serán conforme a los criterios de los tribunales locales o de los tribunales donde las partes hayan firmado precisamente el contrato. Es decir, que todo lo que no esté previsto en el contrato, bueno, pues el juzgador correspondiente, atendiendo a la ley, puede interpretar la voluntad de las partes y exigir el cumplimiento. Para que vean que también entonces los contratos de alguna manera son también fuentes del derecho. ¿Sí? Entonces vamos a dedicarnos a estudiar de una manera pormenorizada o de explicar de una manera muy general lo que son las fuentes directas del derecho mexicano y por supuesto que en primer término tenemos a la Constitución como una fuente directa, toda vez que nos estamos refiriendo a la norma de las normas, a la norma fundamental, a la Carta Fundamental, a la Constitución del Estado mexicano, como normalmente se conoce a la Constitución, que como les decía, es una fuente directa del derecho, porque de ahí prácticamente, siguiendo la interpretación de Hans Kelsen, pues de la Constitución como norma fundamental, se desprende en cascada hacia abajo todo el orden jurídico mexicano, ¿no? Es decir, después de la Constitución tenemos tratados internacionales, tenemos leyes generales, leyes federales, tenemos, atendiendo al federalismo mexicano que nos rige, pues lo que son las legislaciones de cada una de las entidades federativas. Luego vienen los reglamentos, que es una facultad sui generis del Ejecutivo para poder precisamente dar un alcance a lo que establece la ley. Entonces también las leyes a veces tienen sus propios reglamentos. Y así nos podemos ir en cascada para poder entender el origen del derecho en nuestro país. Y por supuesto que la Constitución es una fuente primordial para conocer el derecho mexicano. Desde luego que también pues, nos encontramos también como fuente directa del derecho, pues los tratados internacionales, que son pactos celebrados entre los estados. Es decir, en el caso mexicano, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, que señala claramente la supremacía del orden constitucional mexicano, pues pone la Constitución como la norma suprema, después los tratados internacionales, después las leyes generales, que no contraríen, por supuesto, ni los tratados internacionales, sino la Constitución, y después todo lo que es el orden legal de los estados que constituyen a la Federación Mexicana. Entonces podemos decir que la ley se convierte pues en una fuente primordial del derecho, pero hay de leyes a leyes, es decir, tenemos a la ley suprema, que es la Constitución, tenemos a las leyes generales que se desprenden precisamente del contenido de la Constitución. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, el artículo 123 constitucional, ustedes muy bien saben que regula la materia laboral. Este artículo 123, bueno, pues tiene dos apartados. El apartado A, que regula las relaciones laborales entre los particulares, empresas, y el apartado B, que se refiere a las relaciones laborales de los servidores públicos en su relación con el Estado. Entonces, la Ley Federal del Trabajo se convierte en una fuente primordial del derecho y reglamenta el apartado A de la ley constitucional, de la norma suprema, en este caso del artículo 123 constitucional. Yo les invito a que pudieran ustedes hacer, digamos, algún ejercicio de tomar algún artículo de la Constitución y que puedan
sacar a las leyes reglamentarias que se desprenden del contenido de cada uno de los artículos constitucionales. Bueno, no de cada uno de los artículos, pero normalmente incluso hay leyes que reglamentan en concreto un artículo constitucional como la mencionada Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, el artículo 3º constitucional, pues ¿de qué habla? De la educación. ¿Cuál será la ley que reglamente este artículo 3º? La Ley General de Educación. Y así nos podemos ir analizando diferentes artículos constitucionales. Es importante, cuando consideramos a la ley como una fuente directa del derecho mexicano, pues señalar algunas características que reviste precisamente lo que es la ley. Hay que entender, una de las características esenciales de la legislación es de que son emanadas por parte de las autoridades del Estado mexicano. En este caso, de los legislativos, el legislativo federal y el legislativo de cada una de las entidades federativas. Si se fijan, aquí es una fuente directa. Si decimos, ¿cuál es la fuente del derecho en México? Y si yo me refiero a la ley, bueno, me estoy refiriendo a que es una fuente directa de la creación de donde surge el derecho mexicano, pero también atendiendo la clasificación de que es una fuente formal, pues nos referimos a de dónde proviene precisamente, en este caso, la ley. La ley solamente puede ser generada por los legislativos, por el poder legislativo del Estado mexicano. Como la ley es generada por el legislativo, entonces esto preserva precisamente la separación y la división de los poderes. Podrá parecer muy ingenuo decir que el Estado mexicano tiene 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y pareciera que eso ya, bueno, todo el mundo siguiendo la clasificación clásica de Montesquieu, bueno, pues eso tiene, esa división de poderes tiene como finalidad precisamente que el poder absoluto se pueda desplegar en una serie de poderes, pero a final de cuentas son los poderes del Estado. Entonces, en este caso, la importancia de la ley solamente es facultad del legislativo en su creación. Tan es importante en la ley como fuente directa del derecho, que bueno, hasta existe un principio que se denomina el principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Que el Estado o las autoridades del Estado mexicano no pueden ir más allá de lo que establece la propia ley. Incluso esto es hasta una garantía constitucional, un derecho constitucional de todos los mexicanos, precisamente para preservar los derechos de los mexicanos frente a la autoridad que pueda actuar de forma arbitraria, de manera o al margen de la ley, ¿no? Entonces, de hecho, la misma Constitución contempla procedimientos, juicios especiales para hacer preservar este principio de legalidad. Yo siempre les digo a mis alumnos que casi nos tenemos que aprender nosotros como abogados o a sus alumnos lo que establece, lo que señala, lo que prescribe precisamente el artículo 14 constitucional. Es un artículo casi que incluso se pueden ganar muchos juicios de amparo, porque ahí entra todo, ¿no? En la parte conducente se dice en el artículo 14 constitucional, les invito precisamente a que lo puedan leer, estudiar, y se dice precisamente que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá, esto es muy importante, nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahí está consagrado a nivel constitucional este principio de legalidad. Esta parte del artículo 14 nos tenemos que aprender casi de memoria
porque ahí está el fundamento de lo que es el juicio de amparo. Uno puede promover el juicio de amparo precisamente contra cualquier acto de autoridad donde se vulneren precisamente la libertad, las propiedades, las posesiones o los derechos que la Constitución preserva para cada uno de los mexicanos. Por ejemplo, el derecho a la libertad, bueno, tiene mucha repercusión en el ámbito penal. Las propiedades y posesiones no es lo mismo. Yo puedo tener la propiedad y no tener la posesión, o puedo tener la posesión y no ser el propietario, pero de todos modos, tanto las propiedades y posesiones en materia civil, tiene que, si la autoridad me va a privar de estos derechos, ya sea de propiedad o de posesiones, bueno, pues lo tiene que hacer conforme al artículo 14 constitucional, es decir, que se me enjuicie. A veces yo he ganado juicios de amparo argumentando este artículo 14. A veces es necesario que la autoridad me enjuicie y que me demuestre en juicio que no tengo yo derecho a la libertad o a las propiedades o a las posesiones o a los derechos, ¿no? Pero obviamente que tiene que seguir un juicio seguido ante los tribunales establecidos. ¿Sí? Ya veremos en su momento cuáles son estos tribunales que cuenta el Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y por supuesto que yo tengo derecho a que se me enjuicie. A veces es bueno que se me enjuicie para poderme yo defender. Eso es lo que se refiere a este artículo cuando dice en que en todo juicio se tienen que cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento? Primero, que se te notifique que existe un acto de molestia por parte de la autoridad. ¿Sí? Se te tiene que notificar para que tú te enteres y te puedas tú defender, ya sea contrademandando o hacer valer las pruebas correspondientes para defender tus derechos. ¿Sí? Y que se te emita una sentencia que te puedas defender y que se te pueda dictar una sentencia conforme a la ley que rige precisamente al acto, ¿no? A eso nos referimos con las formalidades esenciales del procedimiento. Si a ti no se te notificó, no se te permitió presentar pruebas para defender tus derechos o la sentencia que se te emitió en un procedimiento judicial, pues atenta contra estos derechos, pues tienes un mecanismo fundamental que es el juicio de amparo. Todo este juicio que se te tiene que seguir para que se te pueda privar precisamente de estos derechos consagrados en la Constitución, bueno, pues tiene que ser conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Con que ustedes se puedan aprender esta parte, estos renglones del artículo 14 constitucional, es más que suficiente para poder ustedes defender sus derechos ante la acción del Estado. Otro principio de legalidad que se desprende precisamente de esta fuente de la ley, como una fuente del derecho mexicano, es el artículo 16 constitucional, que también va muy en relación con el artículo 14 y que establece claramente que nadie puede ser molestado en su persona o el acto que pretende ejercer sobre tu esfera de derechos. Y sobre todo, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Fundamentación y motivación. ¿Qué significa este principio de legalidad? Que cualquier acto que provenga del Estado tiene que ser fundado, es decir, te tienen que señalar los numerales de los artículos donde la ley que establece el Estado que quiere aplicarte precisamente conforme a la ley. La fundamentación es decir, que la autoridad, además de que tiene que ser por escrito, te tiene que citar los preceptos legales en los que funda precisamente el acto de molestia. Y la motivación, ¿qué significa la motivación? Que bueno, que tu conducta se adecúa precisamente a esos preceptos legales. ¿Sí? Entonces, ustedes quédense atendiendo a la clasificación de la ley a estos principios fundamentales del derecho mexicano, que tienen que ver con la ley, que es el principio de legalidad, fundamentados en el artículo 14 y 16 constitucionales, y también es importante destacar, por ejemplo, en materia fiscal, que ya les comentaba, que también una obligación de los mexicanos es contribuir al gasto público.
conforme a las leyes emitidas con anterioridad. ¿Qué significa esto? Pues es la fundamentación constitucional del pago de los impuestos. O sea, yo tengo la obligación como mexicano de pagar impuestos, ¿sí? Para sufragar precisamente el gasto público. Pero dice la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, esta obligación de contribuir al gasto público mediante los impuestos, lo tengo que hacer de manera proporcional, conforme a mis ingresos, y de manera equitativa. Es decir, gano tanto, pago tanto. Y esta proporción y equidad en el pago de los impuestos, ojo, es conforme a lo dispongan las leyes respectivas. Si me quieren cobrar, si el Estado me quiere cobrar el impuesto sobre la renta, o me puede cobrar el IVA, me tienen que fundamentar el acto de molestia precisamente en la ley del impuesto sobre la renta o en la ley del impuesto al valor agregado, o en cualquier otro de los casos que regulen los impuestos correspondientes. En el contenido de su temática, bueno, pues ponemos más ejemplos para que ustedes puedan ir profundizando sobre el tema. Esto es importante y me quiero detener precisamente, ya me detuve en explicar de manera muy general lo que es la ley como fuente directa del derecho mexicano, y me quiero detener también en una fuente primordial del derecho mexicano, y es precisamente lo que es la jurisprudencia. Decíamos que la ley proviene del poder legislativo. Bueno, pues la jurisprudencia proviene del Poder Judicial de la Federación. La jurisprudencia, no tienen ustedes idea, sobre todo para los que son abogados, es una fuente primordial del derecho mexicano. Es decir, uno ingresa a las páginas de la Suprema Corte de Justicia, que de hecho les voy a compartir la pantalla, viene también en el contenido temático. Esto viene del vínculo de la Suprema Corte de Justicia. Viene una imagen en su material, ¿no? Antes que nada, sobre todo para que se familiaricen en cómo consultar la jurisprudencia, que es una fuente primordial del derecho. Primero lo que tienen que hacer es ingresar a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la parte que ustedes pueden ver, y son los diferentes vínculos. Y ustedes quieren consultar la jurisprudencia, se van aquí en este vínculo con una raya verde que dice Semanario Judicial de la Federación. ¿Qué es el Semanario Judicial? Bueno, hagan de cuenta que antes el semanario pues eran libros que se siguen publicando, pero es tanta la información que ahora ya se hace todo de manera electrónica. Entonces hay un Semanario Judicial de la Federación donde podemos consultar precisamente las jurisprudencias. Ahí ustedes pueden ver en el vínculo, ustedes quieren consultar una jurisprudencia, bueno, pues tienen que irse aquí en ese apartado que se denomina sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha. Imagínense, es como si ustedes pueden consultar una vasta biblioteca electrónica. De hecho, todas esas tesis y ejecutorias de la Corte, del Poder Judicial de la Federación, lo tienen en libros publicados, Pero imagínense, pues habría que irse a una biblioteca de la Suprema Corte de Justicia y estar consultando cada tesis, pues nunca van a terminar. Por eso la importancia de la informática jurídica, ¿no? Poder tener acceso a estas enormes bibliotecas electrónicas. Entonces se le da el clic a este apartado y ahí aparece un recuadro donde tú puedes buscar precisamente, aquí dice buscar, no sé si en su pantalla lo puedan ver, pero aquí dicen ustedes, por ejemplo, pongo el principio de legalidad que estábamos diciendo y le pongo buscar, y entonces el buscador empieza a clasificar este tema y lo que ha encontrado, ¿no? Entonces, bueno, los temas son diferentes. Y, por ejemplo, lo más importante de la jurisprudencia es que lo que hace la jurisprudencia es que el Poder Judicial interpreta precisamente la ley.
Yo tengo la ley, lo que establece la Constitución, o lo que establece una ley, o lo que establece un tratado internacional, y el Poder Judicial, ante casos que se presenten, ante su jurisdicción, pues interpreta el contenido, y eso es obligatorio y es una fuente del derecho muy importante. Pero se dice que son jurisprudencia porque la Corte o el Poder Judicial de la Federación ha resuelto diferentes temas en el mismo sentido. Por eso se dice que ha constituido jurisprudencia. ¿Sí? Y es obligatoria para todo el sistema jurídico mexicano. Así como una ley, la Ley Federal del Trabajo es de observancia general, bueno, pues una jurisprudencia, ¿sí? Una jurisprudencia es obligatoria para todo el poder judicial de la Federación, los poderes estatales y para todos, tanto particulares, abogados litigantes y al Estado mismo, ¿no? En sus diferentes niveles. Y bueno, ustedes dan, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, viene un circulito que dice CT, significa contradicción de tesis, significa que hubo dos jurisprudencias que entraron en conflicto. ¿Quién va a resolver ese conflicto de esta interpretación que los diferentes órganos jurisdiccionales hicieron de algún asunto determinado? Pues también el mismo Poder Judicial de la Federación. Puede ser la sala de la Suprema Corte o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces ustedes le dan aquí clic a este tema, por ejemplo, y aparece lo que ha dicho el Poder Judicial sobre este tema. ¿Sí? Aquí se establece que es una contradicción de tesis número tal, y aquí es sobre materia del trabajo, un colegiado del Poder Judicial de la Federación, y el Pleno es como que controla a varios tribunales colegiados de una circunscripción. Entonces entraron en colisión en la interpretación que hicieron de una ley o de una norma, y entonces llega el Pleno de la Suprema Corte y resuelve. ¿Sí? Aquí se identifica la tesis número tal, fue emitida por la segunda sala y es una jurisprudencia civil. ¿Sí? Y se puede consultar en la página 490 de la 10ª época, pero por supuesto ustedes no se van a ir a la biblioteca para poder consultar la página 490 del libro 50 del tomo 1 de enero de 2018. Por eso la importancia de poder consultar directamente en el Semanario Judicial de la Federación de manera electrónica. Entonces, la jurisprudencia, y ustedes pueden consultar en ese sentido, aquí se dice, esta tesis de jurisprudencia número tal fue aprobada por la segunda sala de este alto tribunal en sesión privada del 22 de noviembre de 2017, o sea, es vigente, ¿no? Es muy reciente, del año pasado. Y es muy importante, jóvenes estudiantes, aquí aquí si se fijan, viene un circulito que dice E, uno le presiona y aquí dice ejecutorias. Una ejecutoria es la sentencia que se emitió precisamente al resolver esta contradicción de tesis. Uno se le da el clic y te da algunos puntos de referencia. Le das aquí el clic y te aparece, dice ver completo, y ves prácticamente toda la sentencia que hizo la segunda sala sobre este tema. Y si te fijas, son páginas y páginas de una sentencia. Esto es una fuente directa del derecho. Sobre todo para nosotros los abogados, decimos que estudiar jurisprudencia es verdaderamente una gozada, como dicen los españoles, porque te vas a encontrar, ya no me tengo que ir a la librería Porrúa, editorial Porrúa, a consultar libros de fulano, no. Aquí se encuentra verdaderamente lo que es estudiar derecho, porque proviene de una instancia estatal que se denomina Suprema Corte de Justicia a través de sus diferentes órganos jurisdiccionales, que ya lo veremos en otro tema, más o menos para que se den una idea del sistema jurídico mexicano. Eso es por lo que hace la jurisprudencia, pero también si yo quiero consultar la otra fuente que ya estudiamos, lo que es la ley, pues yo me puedo ir
precisamente a la página web. ¿De dónde? Pues de la Cámara de Diputados, para poder consultar de manera directa las leyes que rigen al Estado mexicano. Entonces, les comparto la página web, ¿sí? Ahí aparece. Es muy importante para nosotros los abogados y también para estar impartiendo la enseñanza del derecho, este tipo de vínculos. Es lo que hago yo a veces ya en manera presencial con mis alumnos, ¿no? ¿Quieren conocer el derecho? Vamos a consultar la fuente directa del derecho. ¿De dónde surge? Pues de la ley y de la jurisprudencia de manera primordial, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, ahí tienen la página web y aquí vienen leyes federales vigentes, porque también ustedes pueden consultar aquí las leyes federales abrogadas. ¿Qué significan las leyes federales abrogadas? Las que ya no tienen vigencia alguna. Ese es un término muy interesante porque una cosa es la abrogación, que se refiere a la totalidad de la ley, y la derogación, que solamente se refiere a la extinción parcial de una ley, ¿no? O sea, simplemente te suprime un artículo de una ley, eso significa derogar un artículo, ¿no? Cuando yo me refiero a la abrogación, me refiero a la totalidad de la ley, ¿no? Por ejemplo, ver, por ejemplo, el Código de Comercio es un código muy antiguo, ¿eh? Fíjense, si fijan, desde la época de Porfirio Díaz, y sigue vigente. Y, por ejemplo, uno se va y aquí ve uno, todos esos artículos del Código de Comercio se derogaron por parte del legislativo. De la sociedad anónima, antes todo lo que era la sociedad anónima, las empresas que se constituyen bajo esta modalidad, pues estaba regulado por el Código de Comercio, pero ¿qué creen? Pues se suprimieron todos estos artículos, y aquí se fijan, se dice, se deroga. ¿Y se derogó por qué? Porque el legislador emitió una ley, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahí vienen reguladas cada una de las sociedades. ¿Cómo puedo yo constituir las sociedades mercantiles? Las empresas. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, la sociedad anónima se derogó y se creó ex profeso una ley que regula no solamente la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, de las sociedades cooperativas, la función de sociedades extranjeras, todo eso pasó a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces nos referimos que la derogación es una expulsión parcial de una norma. En cambio, la abrogación es una expulsión total de la ley en general. ¿Sí? Por eso, pues uno puede consultar en esta página de la Cámara de Diputados, sobre todo la ley federal vigentes. Y es muy importante porque luego uno puede ir a una librería o a una biblioteca y consultamos un código o consultar la ley. ¿Sí? Aquí ustedes ven todas las leyes que están en vigencia en nuestro orden jurídico nacional. Aunque vamos a seguir dando algunos otros ejercicios. Y aquí ustedes ven, ¿quieren conocer el derecho mexicano? Hay que consultar precisamente la fuente directa del derecho, que es la ley. ¿Queremos conocer el orden jurídico mexicano? Pues una manera directa de conocerlo es a través de la ley. Fuente directa, ya decíamos, para conocer el derecho. Y aquí está la Constitución Política como norma suprema, y vienen los diferentes códigos, vienen las leyes, que son leyes de aplicación federal, general, nacional, en toda la federación. Y se fijan ustedes, tenemos aproximadamente 305 leyes federales. ¿Sí? Conocer 305 leyes federales pues no es cualquier cosa. Y ustedes agregan cada una de las leyes que emiten los legislativos
o las legislaturas de los estados, pues imagínense, para conocer el derecho tenemos bastante trabajo, ¿no? Es muy ingente estar consultando las leyes y la jurisprudencia, que son las fuentes directas para conocer el derecho positivo mexicano. La ley, la jurisprudencia, pero también están los principios generales del derecho, la costumbre. Pero eso, bueno, ya lo pueden consultar ustedes directamente en su clase virtual. Continuando con esta presentación de lo que van ustedes a estudiar en este segundo tema, bueno, pues, y siguiendo con el tema de la jurisprudencia, que es muy importante, de verdad que es muy importante para los abogados conocer la jurisprudencia como fuente directa del derecho. Y les decía, la obligatoriedad, o sea, así como la ley es obligatoria, también la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación también es obligatoria. Y así lo señala el artículo 94 constitucional, que dice, la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para interrumpir o sustituir una jurisprudencia. Puede ser que el caso de que la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados digan, esta jurisprudencia interrumpimos su vigencia y la sustituimos por otra. No necesariamente puede ser, interrumpo la vigencia de esta jurisprudencia y hasta ahí se queda. Simplemente la interrumpo, pero también puede ser el caso de interrumpirla y sustituirla por otra emitida, como el ejemplo que les ponía de la contradicción de tesis. Y eso lo establece pues, el artículo 94 constitucional. Dice, la ley fijará los términos en que sea la obligatoria la jurisprudencia. ¿Y a qué ley se refiere el artículo 94 constitucional? Pues es una tarea que tienen que ustedes realizar. ¿Sí? Dice el artículo 94, repito, la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito. Entonces, jóvenes, les encargo que me puedan investigar a qué ley se refiere el artículo 94 constitucional. Simplemente como un ejercicio y aumentar nuestra cultura jurídica. Y bueno, de todos modos, en su temario, en el contenido temático, bueno, pues van a ir encontrando todo lo que hemos tratado de hacer. Bueno, simplemente hacer una presentación general y que puedan ustedes familiarizarse con todos los términos, conceptos que se van a encontrar en el desarrollo, en la lectura, en el estudio, en el análisis del contenido temático de esta clase. Esperemos que cualquier duda que tengan, no duden en mandarme sus mensajes y con mucho gusto estoy pues para servirles. Entonces, pues simplemente concluyendo esta videoconferencia que trata del tema 2, pues que se queden ustedes con esta idea, ¿no? Que el estudio de las fuentes del derecho nos ha permitido de alguna manera analizar y comprender cómo podemos tener un acercamiento más concienzudo de lo que es el derecho mexicano. Es a través de la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la costumbre, cómo nos familiarizamos con el derecho positivo vigente en nuestro país. Es decir, el derecho, de alguna manera, se está exteriorizando. ¿Cómo se va a exteriorizar? ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues precisamente a través de la ley, la jurisprudencia y las otras fuentes que ya les he mencionado. El derecho, jóvenes, no es algo abstracto que se queda en los documentos oficiales. Se va concretizando en situaciones que nos permiten conocer el complejo mundo de las relaciones jurídicas. Y es que en abstracto pues tenemos ahí lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales, lo que dicen los reglamentos,
pero ya en las controversias judiciales correspondientes es cómo se va concretizando, va aterrizando precisamente el derecho. Por eso la función de los abogados, de los profesores de derecho, pues es familiarizarse con el orden jurídico positivo de México. Muchas gracias y estoy para servirles.